Buenos días, niños y niñas de Escuela Dominical. Yo soy Miss Mariela y este es el salón de 6 a 7 años. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre algunos milagros que Jesús hizo a su paso en la tierra, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado que has tenido fiebre? Hay personas que a veces tienen fiebre, ¿no? En el caso de ustedes, si ustedes tienen fiebre, papá y mamá les van a dar alguna medicación, algunos medicamentos para combatir esta fiebre. Pero ¿sabías que Jesús alguna vez curó de la fiebre a una persona? De eso vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de hablar de ello, vamos a hacer lo que cada domingo hacemos, y es orar. Vamos a iniciar nuestra clase orando. Entonces, cerramos nuestros ojos y decimos: amado Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por la poderosa palabra que vamos a recibir esta mañana, Señor, y sobre todo la influencia que va a ser para cada niño y niña que está observando esta clase. Señor, también te damos gracias por cada papito y mamita que está mirando esta clase junto a sus niños, porque será de gran bendición también para ellos. Gracias, Señor, por todo lo que nos das este día. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, te estaba comentando que Jesús había hecho varios milagros, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios que se encuentra en la Biblia, nosotros vamos a abrir el libro de Lucas, capítulo 4, versículo del 38 al 39. Y en ese capítulo vamos a encontrar una historia justamente de Jesús y de un milagro que él hizo y que fue de gran bendición incluso con las mismas personas que rodeaban a Jesús. Entonces, bien, comencemos. Bueno, chicos, y continuando con nuestra clase, el día de hoy tenemos una historia que se titula Jesús es mi sanador. Esto lo podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 4, versículos del 38 al 39. La Biblia habla que Jesús había salido de la sinagoga junto con Pedro y algunos discípulos, y se dirigían hacia la casa de Pedro. En esta travesía, en la casa de Pedro estaban muy preocupados. Los familiares de Pedro estaban preocupados porque lo que estaba ocurriendo es que la suegra de Pedro estaba muy enferma, tenía una fiebre muy, muy alta y no había nadie que pudiera curarla, ¿no? La esposa de Pedro estaba bastante preocupada por su mamá, ¿no? Ahora, tú te preguntarás, ¿qué es una suegra? Una suegra es la mamá de la esposa o esposo de alguien. En este caso, era la mamá de la esposa de Pedro. Y ella estaba muy preocupada, ¿no? Los familiares estaban muy afligidos, estaban muy tristes por esta situación y esperaban a que Pedro llegara con Jesús. Y en eso llega Pedro. Llega Pedro, ¿no? Trayendo justamente a Jesús y a algunos discípulos, ¿no? Y se da cuenta de la preocupación de sus familiares, sobre todo de su esposa. Entonces entra Jesús y ve esta escena, ¿no? Ve la preocupación de los familiares y ve a la suegra de Pedro que está muy enferma, ¿no? Y le pregunta a la esposa de Pedro qué está sucediendo, ¿no? Ella le cuenta lo que está ocurriendo y le cuenta lo que está, la fiebre tan alta que tiene su mamá, ¿no? Incluso los otros familiares también le explican lo mismo, ¿no? Y sobre todo le piden a Jesús que por favor pudiera pasar a la cama donde estaba la suegra de Pedro para que la pudiera curar, porque ellos sabían ya de otros milagros que Jesús había hecho, ¿no? Entonces Jesús se acerca hacia la cama de la suegra de Pedro y coge su mano. Además, también coge su frente, ¿no? Pone su otra mano en la frente de la suegra de Pedro. Cuando esto ocurre, Jesús le habla a la suegra de Pedro y la llama por su nombre. Cuando la llama por su nombre, ocurre algo inexplicable, algo milagroso. ¿Sabes qué? Ocurre que la fiebre se detiene. Ya la suegra de Pedro ya no tenía más fiebre. Estaba totalmente curada y se para, se levanta, ¿no? Se levanta de la cama para sorpresa de los familiares de Pedro y también para sorpresa de Pedro, ¿no? Él sabía de los milagros de Jesús, pero este milagro era en su familia.
Entonces la suegra de Pedro le agradece a Jesús por lo que había hecho. ¿Y qué ocurre? Le dice a Jesús que si había cenado y Jesús le dice que no. Bueno, entonces ella decide prepararle la cena, prepararle los alimentos a Jesús y a los discípulos, ¿no? Ellos estaban muy contentos por todo lo que había sucedido y se sienten muy gozosos de lo que habían sido testigos, ¿no? De este milagro que Jesús había hecho. Pero esto no quedaba acá. Mucha gente empezó a saber de los milagros que Jesús hacía con las personas enfermas. Y esto que le pasó a la suegra de Pedro lo hizo más famoso a Jesús. Entonces, mucha gente se enteró y empezó a venir hacia Jesús para que también los curaran. Ahora, si tú te sientes enfermo, es probable que no te sientas bien, te sientas triste, ¿no? No tengas ganas de comer quizás. Y si a ti te da fiebre, igual como le dio a la suegra de Pedro, es muy probable que tus padres te den alguna medicación, te den algún jarabe, ¿no? Medicamentos para que te puedas recuperar, te puedas poner mejor. Ahora, el problema es que, si bien es cierto, los medicamentos van a hacer su efecto, ¿sabes por qué van a hacer efecto? Porque Dios ya te sanó. Entonces, tú tienes la certeza, tú tienes la seguridad de que Dios siempre está cuidando de ti. Entonces, cuando tú te sientas enfermo o sepas de la enfermedad de alguien, anímalo. Tú sabiendo que eres un hijo de Dios y que puedes tener la sanidad completa, es decir, tú estás completamente sano, sabes que también puedes animar a aquellos que no lo conocen y que de repente están enfermos. Entonces nosotros podemos orar por ellos, podemos cuidarlos para que ellos también puedan recibir la sanidad o recibir el milagro que Jesús hizo con la suegra de Pedro. Entonces, para ello nosotros vamos a recordar lo que dice el versículo de esta semana. El versículo de esta semana dice, ¿no? Dios perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. ¿Dónde lo encuentro? En el libro de Salmos, capítulo 103, versículo 3. Entonces, recuerda, cuando tú tengas alguna enfermedad o cuando tú sepas de alguien que está enfermo, lo primero que tienes que hacer es creerle a Dios que ya te sanó y lo segundo, orar por esa persona para que Dios pueda obrar en ella y en cada cosa que necesite. Recuerda, para Dios no hay nada imposible. Muy bien, chicos, y después de haber escuchado esta maravillosa historia acerca de los milagros de Jesús, vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas, ¿no? Acuérdate lo que dice 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. ¿Qué es lo que dice? Dice que Dios ama al dador alegre y nosotros somos dadores alegres. Ya sabes, nunca con la cara triste. Entonces, acuérdate, nosotros siempre guardamos nuestro diezmo y ofrenda, ya sea en un sobre o una bolsita, pero esta vez tú vas a juntar todo lo que has ido recolectando en estas semanas y se lo vas a dar al adulto que esté cerca a ti para que lo deposite en la cuenta de la iglesia, ¿sí? Entonces, bien, una vez que tú has dado tu diezmo o ofrenda, vamos a orar por esa disposición tuya, esa voluntad tuya de dar, ¿sí? Entonces, cerramos nuestros ojos y decimos, amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta provisión que nos estás enviando. Gracias, Señor, por cada niño y niña que con su corazón alegre está dando para tu obra, Señor. Gracias, Padre, porque tú le vas a suplir todas las necesidades que ellos tengan, Señor, a través de sus padres. Y sus padres van a ser bendecidos para poder ser bendición para sus niños. Gracias, Padre, por toda esa provisión que está viniendo. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, bien, chicos, hay un punto que sí no hemos conversado hasta ahora y es, ¿tú estás seguro que has recibido a Jesús? ¿Sabes si has recibido a Jesús? Mira, para recibir a Jesús tú tienes que hacer solamente una oración. No es difícil, ¿no? Pero si recordamos lo que dice en Romanos 10, dice que nosotros tenemos que confesar con nuestra boca,
que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Ahora, de repente nunca has tenido esa oportunidad. Si no la has tenido, lo único que tienes que hacer es hacer una oración conmigo. Yo voy a hacer la oración y tú la vas a repetir. ¿Sí? Entonces, para todos aquellos que no hayan recibido hasta ahora a Jesús, vamos a hacer esta oración. Entonces, cerramos nuestros ojos y decimos: gracias, Padre, porque yo confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú moriste en la cruz para perdonar todos nuestros pecados, para salvarnos y para darnos la vida eterna, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de mí y tienes cuidado de las personas que me rodean, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú en este momento estás obrando en mi vida y yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Porque yo sé que tú eres el creador de todo, Señor. Y sé que desde este momento todos mis pecados han sido perdonados, Señor. No hay enfermedad que me pueda atacar porque tú también te has llevado todas mis enfermedades en la cruz. Gracias, mi Dios, porque desde ahora yo puedo decir que soy un hijo tuyo. Gracias, Padre, porque ahora ya no estás fuera de mi corazón, sino dentro de mí, y vas a obrar en mi vida. Gracias, Padre eterno, Dios bueno. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ahora el cielo está feliz porque tiene un nuevo hijo, y ese hijo eres tú. Muy bien chicos, entonces ahora vamos a proceder a ver nuestra manualidad de esta semana, ¿sí? Y estamos felices siempre de tenerlos a ustedes con nosotros. Muy bien chicos, entonces la manualidad de esta semana es: Jesús es mi sanador. Es una hoja para colorear. Yo te voy a mandar la hoja a colores y también te voy a mandar la hoja en blanco y negro. Quiero que la colorees la imagen de Jesús y también que coloques en el recuadro que está vacío el versículo de esta semana: Dios perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. No te olvides, por favor, de enviarnos una foto haciendo tu manualidad o escuchando la clase. Nos va a encantar tener ese tipo de recuerdos tuyos. Y también recuerda que te esperamos la próxima semana. Esta semana nos ha dado mucho gusto poderte ver y te esperamos la próxima semana con nuevas aventuras y nuevas historias de los milagros de Jesús. Nos vemos, chao. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y para mayor información visita nuestra página web. Recuerda que Dios es bueno todo el tiempo. ¡Nos vemos!